Página 1, El libro negro del comunismo, AVV, 1997, como un ideal de emancipación y de fraternidad universal pudo transformarse, un día después de la Revolución de Octubre de 1917, en una doctrina del poder absoluto del Estado, que practicó la discriminación sistemática de grupos sociales y de naciones enteras y recurrió a las deportaciones en masa y, muy frecuentemente, a las masacres. El velo de las negaciones puede por fin ser desgarrado. El rechazo del comunismo por parte de la mayoría de los pueblos implicados, la apertura de numerosos archivos hasta ahora secretos, la proliferación de los testimonios han sacado a la luz algo que pronto será una evidencia. Los países comunistas se preocuparon más de hacer crecer los gulags que el trigo, de producir cadáveres más que bienes de consumo. Un equipo de historiadores e investigadores universitarios ha realizado, continente por continente y país por país, un balance lo más exhaustivo posible de los daños producidos bajo la enseña del comunismo, los lugares, las fechas, los hechos, los verdugos y las víctimas, que se cuentan por decenas de millones en la URSS y en China y por millones en pequeños países como Corea del Norte y Camboya. Introducción 0.1. Los crímenes del comunismo. Por Stefan Courtois, traducción. César Vidal, la vida ha perdido contra la muerte, pero la memoria gana en su combate contra la nada. Svetan Todorov, Los abusos de la memoria, se ha podido escribir que la historia es la ciencia de la desgracia de los hombres y nuestro siglo de violencia parece confirmar la veracidad de esta frase de una manera contundente. Es cierto que en los siglos anteriores pocos pueblos y pocos estados se han visto libres de algún tipo de violencia en masa. Las principales potencias europeas se vieron implicadas en la trata de esclavos negros. La República Francesa practicó una colonización que, a pesar de ciertos logros, se vio señalada por numerosos episodios repugnantes que se repitieron hasta su final. Los Estados Unidos siguen inmersos en una cierta cultura de la violencia que hunde sus raíces en dos crímenes enormes, la esclavitud de los negros y el exterminio de los indios. Pero todo eso no contradice el hecho de que nuestro siglo parece haber superado al respecto a los siglos anteriores. Un vistazo retrospectivo impone una conclusión sobrecogedora. Fue el siglo de las grandes catástrofes humanas, 2 guerras mundiales, el nazismo, sin hablar de tragedias más localizadas en Armenia, Biafra, Ruanda y otros lugares. El Imperio Otomano se entregó ciertamente al genocidio de los armenios y Alemania al de los judíos y gitanos. La Italia de Mussolini asesinó a los etíopes. Los checos han tenido que admitir a regañadientes que su comportamiento en relación con los alemanes de los Sudetes durante 1945 a 46 estuvo por encima de toda sospecha. E incluso la pequeña Suiza se encuentra hoy en día atrapada por su pasado de gestora del oro robado por los nazis a los judíos exterminados. Incluso aunque el grado de atrocidad de este comportamiento no tenga ningún punto de comparación con el del genocidio, el comunismo se inserta en esta parte del tiempo histórico desbordante de tragedias. Constituye incluso uno de sus momentos más intensos y significativos. El comunismo, fenómeno trascendental de este breve siglo XX que comienza en 1914 y concluye en Moscú en 1991, se encuentra en el centro mismo del panorama. Se trata de un comunismo que existió antes que el fascismo y que el nazismo y que lo sobrevivió, y que alcanzó los 4 grandes continentes, que es lo que designamos exactamente bajo la denominación de comunismo. Es necesario introducir aquí inmediatamente una distinción entre la doctrina y la práctica. Como filosofía política, el comunismo existe desde hace siglos, incluso milenios. ¿Acaso no fue Platón quien, en la República, estableció la idea de una ciudad ideal donde los hombres no serían corrompidos por el dinero ni el poder, donde mandarían la sabiduría, la razón y la justicia? Un pensador y hombre de Estado tan eminente como Sir Tomás Moro, canciller de Inglaterra en 1530, autor de la famosa Utopía y muerto bajo el hacha del verdugo de Enrique VIII, ¿acaso no fue otro precursor de esa tesis de la ciudad ideal? La trayectoria utópica da la impresión de ser perfectamente legítima como crítica útil de la sociedad. ¿Por qué Enrique VIII ordenó matar a Tomás Moro, según San Google? Enrique VIII ordenó matar a Tomás Moro porque Moro se negó a reconocer a Enrique como cabeza de la Iglesia de Inglaterra y a aceptar la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena, un acto de desobediencia considerado alta traición por el rey. A pesar de haber sido amigo y canciller del rey, Moro permaneció leal a su fe católica y al Papa, negándose a jurar el acta de supremacía que establecía al monarca como jefe de la nueva Iglesia, lo que llevó a su encarcelamiento y ejecución en 1535.
Razones detalladas. Rechazo al divorcio y al cisma religioso. Enrique VIII necesitaba anular su matrimonio con Catalina para casarse con Ana Bolena y asegurar un heredero varón, algo que el Papa no permitía. Acta de supremacía. Para lograr su objetivo, Enrique rompió con Roma y se proclamó jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra, exigiendo a sus súbditos jurar lealtad a esta nueva autoridad, fidelidad a la fe católica. Tomás Moro, un humanista y ferviente católico, no podía jurar el acta de supremacía porque creía que la autoridad eclesiástica residía en el Papa, no en el rey. Implicaciones políticas. Al negarse a jurar, Moro desafió directamente la autoridad de Enrique VIII y su poder sobre la Iglesia, lo cual fue interpretado como un acto de traición, juicio y ejecución. Tras renunciar a su cargo y negarse a reconocer a Ana Bolena como reina, Moro fue encarcelado y luego juzgado por alta traición, siendo decapitado en la Torre de Londres en 1535. El autor escribe, participa del debate de ideas, oxígeno de nuestras democracias. Sin embargo, el comunismo del que hablamos aquí no se sitúa en el cielo de las ideas. Se trata de un comunismo muy real que ha existido en una época determinada, en países concretos, encarnado por dirigentes célebres Lenin, Stalin, Mao, Ho Chi Minh, Castro, etc., y, más cerca de nuestra historia nacional, Maurice Thorez, Jacques Duclos, Georges Marchais. Sea cual sea el grado de implicación de la doctrina comunista anterior a 1917 en la práctica del comunismo real, un tema sobre el que volveremos, fue este el que puso en funcionamiento una represión sistemática, hasta llegar a erigir, en momentos de paroxismo, el terror como forma de gobierno. Es inocente, sin embargo, la ideología. Algunos espíritus apesadumbrados o escolásticos siempre podrán defender que ese comunismo real no tenía nada que ver con el comunismo ideal. Sería evidentemente absurdo imputar a teorías elaboradas antes de Jesucristo, durante el Renacimiento o incluso en el siglo XIX, sucesos acontecidos durante el siglo XX. No obstante, como escribió Ignacio Silone, verdaderamente, las revoluciones como los árboles se reconocen por sus frutos. No careció de razones el que los socialdemócratas rusos, conocidos con el nombre de bolcheviques, decidieran en noviembre de 1917 denominarse comunistas. Tampoco se debió al azar el que erigieran al pie del Kremlin un monumento a la gloria de aquellos que consideraban precursores suyos, Moro o Campanella. ¿Quién fue Tommaso Campanella? El autor escribe, Tommaso Campanella, 1568 a 1639, fue un filósofo, poeta y teólogo dominico-italiano de gran erudición, conocido por su pensamiento utópico, su defensa de Galileo y su lucha contra la escolástica, siendo un representante del comunismo utópico temprano y una figura clave en la transición hacia la modernidad, que pasó gran parte de su vida perseguido por la Inquisición, escribiendo sus obras más importantes, como La Ciudad del Sol, durante sus 27 años de prisión en Nápoles. Primeros años y vocación, nació como Giovanni Domenico Campanella en Estilo, Calabria, y muy joven ingresó en la Orden Dominica. Estudió filosofía, matemáticas y derecho, mostrando desde el inicio un espíritu libre y crítico contra la escolástica. Persecuciones e Inquisición. Publicó obras que desafiaban las doctrinas establecidas, como Filosofía Sensibus Demonstrata, lo que le valió la condena de la Inquisición. En 1599, lideró una revuelta en Calabria para establecer una república teocrática, lo que resultó en su arresto y condena a cadena perpetua por la Inquisición española. Obras cumbres en prisión. Durante sus 27 años en la cárcel, escribió sus tratados más influyentes, incluyendo La Ciudad del Sol, Civita Solis, 1602-1623, su obra maestra utópica, que describe una sociedad comunista ideal, teocrática y regida por la razón y la naturaleza, donde no existe la propiedad privada ni la familia tradicional. Apología por Galileo. Defendió al astrónomo florentino frente a la Inquisición, argumentando que la ciencia y la Biblia no debían oponerse, sino complementarse. Metafísica, teología, la monarquía de España y ateísmo vencido, obras que abordan metafísica, teología y política, proponiendo una monarquía universal bajo la autoridad papal para lograr la paz mundial, liberación y últimos años. Fue liberado en 1634 por el Papa Urbano VIII, pero continuó siendo perseguido, por lo que huyó a Francia. Murió en París en 1639, dejando un legado de más de 80 obras que exploran todas las áreas del saber, desde la filosofía natural hasta la política y la teología. Legado,
Campanella es recordado como un pensador audaz, un defensor de la unidad humana, y una figura importante en el desarrollo del pensamiento social progresista y las ideas utópicas modernas. El autor escribe: los bolcheviques, superando los crímenes individuales, los asesinatos puntuales, circunstanciales, los regímenes comunistas, a fin de asentarse en el poder, erigieron el crimen en masa en un verdadero sistema de gobierno. Es cierto que al cabo de un lapso de tiempo variable que va de algunos años en Europa del Este a varias décadas en la URSS o en China, el terror perdió su vigor y los regímenes se estabilizaron en una gestión de la represión cotidiana a través de la censura de todos los medios de comunicación, del control de las fronteras y de la expulsión de los disidentes. Pero la memoria del terror continuó asegurando la credibilidad, y por lo tanto la eficacia, de la amenaza represiva. Ninguna de las experiencias comunistas que en algún momento fueron populares en Occidente escapó de esa ley, ni la China del gran timonel, ni la Corea de Kim Il-sung, ni siquiera el Vietnam del agradable tío Hou, o la Cuba del radiante Fidel, acompañado por el puro Che Guevara, sin olvidar la Etiopía de Mengistu, la Angola de Neto y el Afganistán de Najibulla. Sin embargo, los crímenes del comunismo no han sido sometidos a una evaluación legítima y normal tanto desde el punto de vista histórico como desde el punto de vista moral. Sin duda, esta es una de las primeras ocasiones en que se intenta realizar un acercamiento al comunismo interrogándose acerca de esta dimensión criminal como si se tratara de una cuestión a la vez central y global. Se nos replicará que la mayoría de estos crímenes respondían a una legalidad aplicada por instituciones que pertenecían a regímenes en ejercicio, reconocidos en el plano internacional y cuyos jefes fueron recibidos con gran pompa por nuestros propios dirigentes. ¿Pero acaso no sucedió lo mismo con el nazismo? Los crímenes que exponemos en este libro no se definen de acuerdo con la jurisdicción de los regímenes comunistas, sino con la del código no escrito de los derechos naturales de la humanidad. La historia de los regímenes y de los partidos comunistas, de su política, de sus relaciones con sus sociedades nacionales y con la comunidad internacional, no se resumen en esa dimensión criminal, ni incluso en una dimensión de terror y de represión. En la URSS y en las democracias populares, después de la muerte de Stalin, en China después de la de Mao, el terror se atenuó, la sociedad comenzó a recuperar su tendencia y la coexistencia pacífica, incluso si se trataba de una continuación de la lucha de clases bajo otras formas, se convirtió en un dato permanente de la vida internacional. No obstante, los archivos y los abundantes testimonios muestran que el terror fue desde sus orígenes una de las dimensiones fundamentales del comunismo moderno. Abandonemos la idea de que determinado fusilamiento de rehenes, determinada matanza de obreros sublevados, determinada hecatombe de campesinos muertos de hambre solo fueron accidentes coyunturales, propios de determinado país o determinada época. Nuestra trayectoria supera cada terreno específico y considera la dimensión criminal como una de las dimensiones propias del conjunto del sistema comunista durante todo su periodo de existencia. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué crímenes? El comunismo ha cometido innumerables. Primero, crímenes contra el espíritu, pero también crímenes contra la cultura universal y contra las culturas nacionales. Stalin hizo demoler centenares de iglesias en Moscú. Ceausescu destruyó el corazón histórico de Bucarest para edificar en su lugar edificios y trazar avenidas megalómanas. Pol Pot ordenó desmontar piedra a piedra la catedral de Phnom Penh y abandonó a la jungla los templos de Angkor. Durante la revolución cultural maoísta, los guardias rojos destrozaron o quemaron tesoros inestimables. Sin embargo, por graves que pudieran ser a largo plazo esas destrucciones para las naciones implicadas y para la humanidad en su totalidad, ¿qué peso pueden tener frente al asesinato masivo de personas, de hombres, de mujeres, de niños? Nos hemos limitado, por lo tanto, a los crímenes contra las personas, que constituyen la esencia del fenómeno de terror. Estos responden a una nomenclatura común incluso, aunque una práctica concreta se encuentre más acentuada en un régimen específico, la ejecución por medios diversos, fusilamientos, horca, ahogamiento, apaleamiento, y en algunos casos, gas militar, veneno o accidente automovilístico, la destrucción por hambre, hambrunas provocadas y no socorridas, y la deportación, o sea, la muerte que podía acontecer en el curso del transporte, marchas a pie o en vagones de ganado, o en los lugares de residencia o de trabajos forzados, agotamiento, enfermedad, hambre, frío. El caso de los periodos denominados de guerra civil es más complejo,
No resulta fácil distinguir lo que deriva de la lucha entre el poder y los rebeldes y lo que es matanza de poblaciones civiles. No obstante, podemos establecer un primer balance numérico que aún sigue siendo una aproximación mínima y que necesitaría largas precisiones, pero que, según estimaciones personales, proporciona un aspecto de considerable magnitud y permite señalar de manera directa la gravedad del tema. URSS, 20 millones de muertos, China, 65 millones de muertos, Vietnam, 1 millón de muertos, Corea del Norte, 2 millones de muertos, Camboya, 2 millones de muertos, Europa Oriental, 1 millón de muertos, América Latina, 150.000 muertos, África, 1,7 millones de muertos, Afganistán, 1,5 millones de muertos, Movimiento Comunista Internacional y partidos comunistas no situados en el poder. Una decena de millares de muertos, el total se acerca a la cifra de 100 millones de muertos. Este grado de magnitud oculta grandes diferencias entre las distintas situaciones. Resulta indiscutible que en términos relativos la palma se la lleva Camboya, donde Pol Pot, en 3 años y medio, llegó a matar de la manera más atroz de hambre generalizada, tortura aproximadamente a la cuarta parte de la población total del país. Sin embargo, la experiencia maoísta sobrecoge por la magnitud de las masas afectadas. En cuanto a la Rusia leninista y estalinista, hiela la sangre por su aspecto experimental pero perfectamente reflexionado, lógico y político. Este acercamiento elemental no puede agotar la cuestión cuya profundización implica un salto cualitativo, que descansa en una definición del crimen. Esta tiene que relacionarse con criterios objetivos y jurídicos. La cuestión del crimen cometido por un Estado fue abordada por primera vez desde un ángulo jurídico, en 1945, en el Tribunal de Nuremberg instituido por los aliados para juzgar los crímenes nazis. La naturaleza de esos crímenes quedó definida en el artículo 6 del Estatuto del Tribunal, que señala 3 crímenes mayores: los crímenes contra la paz, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. Ahora bien, un examen de conjunto de los crímenes cometidos bajo el régimen leninista/estalinista, y después en el mundo comunista en general, nos lleva a reconocer en los mismos cada una de estas 3 categorías. Los crímenes contra la paz aparecen definidos por el artículo 6A y se refieren a la dirección, la preparación, el desencadenamiento o la realización de una guerra de agresión, o de una guerra en que se violen tratados, pactos o acuerdos internacionales, o la participación en un plan concertado o en una conspiración para la realización de uno cualquiera de los actos precedentes. Stalin cometió sin ningún género de dudas este tipo de crimen, aunque solo fuera al negociar en secreto con Hitler, mediante los tratados de 23 de agosto y de 28 de septiembre de 1939, el reparto de Polonia y la anexión a la URSS de los estados bálticos, de la Bucovina del Norte y de Besarabia. El tratado del 23 de agosto, al liberar a Alemania del peligro de una guerra en 2 frentes, provocó de forma directa el desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial. Stalin perpetró un nuevo crimen contra la paz al agredir a Finlandia el 30 de noviembre de 1939. El ataque inopinado de Corea del Norte contra Corea del Sur el 25 de junio de 1950 y la intervención masiva del ejército de China comunista tienen las mismas características. Los métodos de subversión, utilizados de manera alternativa por los partidos comunistas dirigidos desde Moscú, podrían ser igualmente asimilados a los crímenes contra la paz, porque su acción ha desembocado en guerras. Así, un golpe de Estado comunista en Afganistán llevó, el 27 de diciembre de 1979, a una intervención militar masiva de la URSS, dando inicio a una guerra que aún no ha concluido del todo. Los crímenes de guerra aparecen definidos en el artículo 6b como las violaciones de las leyes y costumbres de la guerra. Estas violaciones comprenden, sin limitarse estas conductas, el asesinato, los malos tratos o la deportación para realizar trabajos forzados o con cualquier otra finalidad, de las poblaciones civiles en los territorios ocupados, el asesinato o los malos tratos de los prisioneros de guerra o de las personas localizadas en el mar, la ejecución de rehenes, el saqueo de bienes públicos o privados, la destrucción sin motivo de ciudades y pueblos o la devastación no justificada por las exigencias militares. Las leyes y costumbres de la guerra aparecen inscritas en convenciones de las que la más conocida es la Convención de La Haya de 1907, que estipula, en tiempo de guerra, las poblaciones y los beligerantes permanecen bajo el imperio de los principios del derecho de gentes tal y como se derivan de los usos establecidos por las naciones civilizadas, por las leyes de la humanidad y por las exigencias de la conciencia pública. Ahora bien,
Stalin ordenó o autorizó numerosos crímenes de guerra, siendo el más espectacular la liquidación de la casi totalidad de los oficiales polacos hechos prisioneros en 1939, de los que solo son un episodio los 45.000 muertos de Katyn. Sin embargo, otros crímenes de mucha mayor amplitud han pasado inadvertidos, como el asesinato o la muerte en el Gulag de centenares de miles de soldados alemanes capturados entre 1943 y 1945. A esto se añaden las violaciones en masa de mujeres alemanas por los soldados del Ejército Rojo en la Alemania ocupada, sin hablar del saqueo sistemático, llevado a cabo por el Ejército Rojo, de todo útil industrial localizado en los países ocupados. Tienen cabida en el mismo artículo 6b los resistentes organizados que combatieron el poder comunista de manera abierta, cuando fueron hechos prisioneros y fusilados o deportados. Por ejemplo, los militares de las organizaciones polacas de resistencia antinazi, POW, AK, los miembros de las organizaciones de guerrilleros armados bálticos y ucranianos, los resistentes afganos, etc. La expresión crimen contra la humanidad apareció por primera vez el 18 de mayo de 1915, en una declaración contra Turquía suscrita por Francia, Inglaterra y Rusia en relación con la matanza de los armenios, calificaba de nuevo crimen de Turquía contra la humanidad y la civilización. Las exacciones nazis impulsaron al Tribunal de Nuremberg a redefinir la noción en su artículo 6c, el asesinato, el exterminio, la reducción a la esclavitud, la deportación y cualquier otro acto inhumano cometido contra todas las poblaciones civiles, antes o durante la guerra, o las persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos, cuando estos actos o persecuciones hayan o no constituido una violación del derecho interno del país en que fueron perpetrados, fueran cometidos a continuación de cualquiera de los crímenes que entran dentro de la competencia del tribunal, o en relación con ese crimen. En su requisitoria de Nuremberg, François de Menthon, fiscal del Tribunal Supremo francés, subrayaba la dimensión ideológica de estos crímenes. Me propongo demostrarles que toda comisión de crímenes organizada y masiva deriva de lo que me permitiría denominar un crimen contra el espíritu, quiero decir de una doctrina que, negando todos los valores espirituales, racionales o morales, sobre los que los pueblos han intentado desde hace milenios hacer progresar la condición humana, pretende sumergir a la humanidad en la barbarie, y no ya en la barbarie natural y espontánea de los pueblos primitivos, sino en una barbarie demoníaca ya que es consciente de sí misma y utiliza para la consecución de sus fines todos los medios materiales puestos a disposición del hombre por la ciencia contemporánea. El pecado original del nacionalsocialismo, a partir del cual se derivan todos los crímenes, es este pecado contra el espíritu. Esta doctrina monstruosa es la del racismo. Ya se trate de crimen contra la paz o de crímenes de guerra, no nos encontramos ante una criminalidad accidental, ocasional, que los acontecimientos podrían ciertamente no justificar, pero sí explicar. Nos encontramos, por el contrario, ante una criminalidad sistemática que deriva de forma directa y necesaria de una doctrina monstruosa, servida con una voluntad deliberada por los dirigentes de la Alemania nazi. François de Menthon precisaba igualmente que las deportaciones destinadas a asegurar una mano de obra suplementaria para la máquina de guerra alemana y las que pretendían exterminar a los opositores no eran sino una consecuencia natural de la doctrina nacionalsocialista para la que el hombre no tiene ningún valor en sí, cuando no se halla al servicio de la raza alemanas. Todas las declaraciones en el Tribunal de Nuremberg insistían en una de las características mayores del crimen contra la humanidad, el hecho de que el poder del Estado fuera puesto al servicio de una política y de una práctica criminales. Sin embargo, la competencia del tribunal se hallaba limitada a los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Resultaba, por lo tanto, indispensable ampliar la noción jurídica a situaciones que no se relacionaran con esta guerra. El nuevo Código Penal francés, promulgado el 23 de julio de 1992, define así el crimen contra la humanidad, la deportación, la reducción a la esclavitud o la práctica masiva y sistemática de ejecuciones sumarias, de arrestos de personas seguidos por su desaparición, de la tortura o de actos humanos, inspirados por motivos políticos, filosóficos, raciales o religiosos, organizados en ejecución de un plan concertado en relación con un grupo de la población civil. El énfasis es nuestro. Ahora bien, todas estas definiciones, en particular la reciente definición francesa, se aplican a numerosos crímenes cometidos bajo Lenin, y sobre todo bajo Stalin, y posteriormente en todos los países de régimen comunista con la excepción, a beneficio de inventario, de Cuba y de la Nicaragua de los sandinistas.
La condición principal no parece que pueda discutirse. Los regímenes comunistas han actuado en el nombre de un Estado que ha practicado una política de hegemonía ideológica. Precisamente en nombre de esta doctrina, fundamento lógico y necesario del sistema, fueron asesinados decenas de millones de inocentes sin que pudiera imputárseles ningún acto en particular, a menos que se reconozca que era un crimen el ser noble, burgués, kulak, ucraniano e incluso obrero o miembro del Partido Comunista. La intolerancia activa formaba parte del programa puesto en funcionamiento. ¿No fue el jefe supremo de los sindicatos soviéticos, Tomsky, el que el 13 de noviembre de 1927 declaraba en Truth? Entre nosotros también pueden existir otros partidos. Pero este es el principio fundamental que nos distingue de Occidente. La situación imaginable es la siguiente: un partido reina y todos los demás están en prisión. La noción de crimen contra la humanidad es compleja y abarca crímenes expresamente mencionados. Uno de los más específicos es el genocidio. Tras el genocidio de los judíos cometido por los nazis, y a fin de precisar el artículo 6c del Tribunal de Nuremberg, la noción fue definida por una convención de las Naciones Unidas de 9 de diciembre de 1948. Se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, cometidos con la intención de destruir en todo o en parte a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: a. Asesinatos de miembros del grupo; b. Atentado grave contra la integridad física o mental de los miembros del grupo; c. Sumisión intencionada del grupo a condiciones de existencia que deben acarrear su destrucción física total o parcial; d. Medidas que pretendan estorbar los nacimientos en el seno del grupo; e. Traslados forzados de niños del grupo a otro grupo. El nuevo Código Penal francés proporciona una definición aún más amplia del genocidio: el hecho, en ejecución de un plan concertado que tiende a la destrucción total o parcial de un grupo nacional, étnico, racial o religioso, o de un grupo determinado a partir de cualquier otro criterio arbitrarios. El énfasis es nuestro. Esta definición jurídica no contradice el enfoque más filosófico de André Froissart, para el que existe crimen contra la humanidad cuando se mata a alguien con el pretexto de que ha nacido. Y en su breve y magnífico relato titulado Todo pasa, Vasily Grossman dice de Iván Grigorievich, su héroe, que regresa de los campos de concentración, había seguido siendo lo que era desde su nacimiento, un hombre. Precisamente por eso había caído bajo el golpe del terror. La definición francesa permite subrayar que el genocidio no es siempre del mismo tipo, racial como en el caso de los judíos, sino que puede también ir dirigido contra grupos sociales. En un libro publicado en Berlín en 1924, titulado El terror rojo en Rusia, el historiador ruso y socialista Sergei Melgunov citaba a Latsis, uno de los primeros jefes de la Checa, la policía política soviética, que, el 1 de noviembre de 1918, proporcionó directrices a sus esbirros: no hacemos la guerra contra las personas en particular. Exterminamos a la burguesía como clase. No busquéis, durante la investigación, documentos o pruebas sobre lo que el acusado ha cometido, mediante acciones o palabras, contra la autoridad soviética. La primera pregunta que debéis formularle es la de a qué clase pertenece, cuáles son su origen, su educación, su instrucción, su profesión. De entrada, Lenin y sus camaradas se situaron en el marco de una guerra de clases sin compasión en la que el adversario político, ideológico o incluso la población recalcitrante eran considerados y tratados como enemigos y debían ser exterminados. Los bolcheviques decidieron eliminar, legalmente pero también físicamente, toda oposición y toda resistencia, incluso pasiva, a su poder hegemónico, no solo cuando ésta procedía de grupos de oposición política, sino también de grupos sociales en sentido estricto: la nobleza, la burguesía, la inteligencia, la iglesia, etc., y categorías profesionales, los oficiales, los policías, y confirieron en ocasiones a esta acción una dimensión genocida. No acabaríamos de enumerar los crímenes del leninismo y del estalinismo, a menudo reproducidos de forma casi idéntica por los regímenes de Mao Zedong, de Kim Il-sung, de Pol Pot. Queda una difícil cuestión epistemológica: ¿está capacitado el historiador para utilizar, en su descripción y su interpretación de los hechos, nociones como las de crimen contra la humanidad o genocidios que arrancan, como hemos visto, del ámbito jurídico? ¿Acaso no dependen demasiado estas nociones de imperativos coyunturales, la condena del nazismo en Nuremberg, para ser integradas en una reflexión histórica que pretende establecer un análisis pertinente a medio plazo? Además, no se encuentran estas nociones demasiado cargadas de valores,
susceptibles de falsear la objetividad del análisis histórico. Página 16.